estudiante de la Universidad Técnica en Manabí y voy a hacer un video referido a la patología, a la fisiopatología de trastornos renales. Voy a empezar con la lesión renal aguda. Esta se produce por un grupo heterogéneo de trastornos que tienen en común el deterioro de la función renal. Lo que da lugar a la acumulación en sangre de desechos nitrogenados, que por lo general estos se excretan en la orina. El paciente presenta un incremento rápido del nitrógeno ureico en la sangre y en la creatinina sérica. Causas prerenales. Un riñón normal tiene la capacidad singular de autorregular el flujo sanguíneo tanto hacia adentro como hacia afuera del capilar glomerular. Mediante alteraciones de la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes en un amplio rango de la presión arterial sistémica. Causas intrarrenales. Pueden subdividirse en dos, en las enfermedades inflamatorias como vasculitis, glomerulonefritis y en la necrosis tubular aguda que es originada por varias causas, entre ellas isquemia y hemólisis. Entre las causas intrarrenales destacan los efectos tóxicos de antibióticos como los aminoglucósidos y rhabdomiólisis, en los cuales la mioglobina que se libera hacia el torrente sanguíneo tras una lesión muscular por aplastamiento se precipita en los túbulos renales. La sepsis es una de las causas más frecuentes de lesión renal aguda. Este tipo de lesión involucra una combinación entre factores prerenales y factores intrarrenales. Y por último, las causas postrenales, pues estas dan por resultado una obstrucción de las vías urinarias. La patogenia y patología. Todas las formas de lesión renal aguda sin tratamiento van a provocar una necrosis tubular que provoca desprendimiento de células que constituyen el túbulo renal. Dependiendo de la cronología de la intervención entre el comienzo de la lesión inicial y necrosis tubular aguda final, la lesión renal aguda puede ser tanto reversible como irreversible. Hay una teoría, que es la teoría vascular. Esta nos propone que hay un decremento de la presión de la perfusión renal por la combinación de vasoconstricción arterial aferente y vasodilatación arterial eferente, el cual reduce la presión de la perfusión glomerular y en consecuencia la filtración glomerular. Es factible que ambos mecanismos actúen para producir una lesión renal aguda. Manifestaciones clínicas. Los síntomas iniciales por lo general son fatiga y cansancio. Estos son como consecuencia temprana de la pérdida de la capacidad para excretar agua, sal y desechos mediante los riñones. Más tarde aparecen signos y síntomas mucho más profundos de la pérdida de agua renal y la capacidad de excretar sal. Entre estos se muestran disneas, se muestran ortopnia, estertores y un tercer ruido cardíaco prominente. También edema periférico. Las manifestaciones de la lesión renal aguda no solo dependen de la causa, sino también de la etapa de la evolución natural de la enfermedad en la cual el paciente acude a una atención médica. Insuficiencia renal crónica. La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus, seguida de la hipertensión arterial y la glomerulonefritis. La enfermedad renal poliquística, la obstrucción y la infección figuran entre las causas menos frecuentes de la insuficiencia renal crónica. Patología y patogenia. Vamos a ver la aparición de esta insuficiencia renal crónica. La lesión aguda da lugar a una pérdida irreversible de la función de las neuronas. Una mayor carga funcional es impuesta a un menor número de nefronas, lo cual manifiesta con un aumento de la presión de filtración glomerular e hiperfiltración. Esta hiperfiltración compensadora predispone a su vez a que haya una fibrosis y a una formación de tejido cicatrizal. Manifestaciones clínicas. Los individuos con insuficiencia renal crónica, los cuales tienen cierto grado de exceso de sodio y agua, lo cual refleja una pérdida de la vía renal de excreción de sal y agua. La continuación de la ingesta excesiva de sodio que contribuye hacia una insuficiencia cardíaca congestiva, a la hipertensión, ascitis, edema periférico y a un aumento de peso. Y por otra parte, la ingestión excesiva de agua contribuye a la hiponatremia. Los signos y síntomas que pueden presentarse, también tenemos las mucosas secas, mareo, síncope, taquicardia, reducción del llenado venoso yugular, que sugiere progresión de la disminución del volumen. La hiperpotasemia es un serio problema en la insuficiencia renal crónica, en especial para pacientes cuyo índice de filtración glomerular disminuyó por más de 5 milímetros sobre minutos. Los pacientes con diabetes mellitus pueden tener un síndrome de hiperaldosteronismo y hiporrenémico.
La capacidad también disminuida para lo que es excretar ácido y generar base en la insuficiencia renal crónica suscita acidosis metabólica. Dentro de las anormalidades cardiovasculares y pulmonares, la insuficiencia renal puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar que puede aparecer en el contexto de sobrecarga de voluminizar. Las anormalidades hematológicas incluyen anormalidades notorias en lo que es el recuento eritrocítico, la función de leucocitos y los parámetros de coagulación. En las anormalidades neuromusculares, los signos y síntomas del sistema nervioso central pueden variar desde trastornos del sueño, problemas para la concentración, pérdida de memoria, errores de juicio e irritabilidad neuromuscular, hasta asterisis. Dentro de las anormalidades gastrointestinales se muestran signos inespecíficos como hipo, náuseas, vómitos, anorexia y diverticulosis. Las anormalidades endocrinas y metabólicas, pues aquí encontramos que hay cifras bajas de estrógeno, lo que va a implicar amenorrea y que las mujeres no pueden llevar un embarazo a término. En el caso de los hombres, suscita cifras bajas de testosterona, los cuales causan hipotencia, oligospermia y displasia de células germinales. En las anormalidades dermatológicas muestran una debilidez debido a la anemia o cambios de color en la piel que se vinculan a metabolitos pigmentados acumulados o a pigmentación causada por hemocromatosis mediada por transfusión, equimosis y hematomas. Pasamos ahora a la glomerulonefritis y al síndrome nefrótico. Existen varios trastornos que causan alteraciones estructurales y se presentan como hematuria, proteinuria, hipertensión, entre otros. Algunos de estos trastornos son específicos para los riñones, mientras que otros son enfermedades sistémicas. Los trastornos que causan enfermedad glomerular se dividen en glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis rápida progresiva, síndrome nefrótico, glomerulonefritis crónica y anormalidades urinarias asintomáticas. Dentro de sus causas, la glomerulonefritis aguda sucede comúnmente por enfermedades infecciosas, como son infecciones faríngeas o cutáneas por ciertas cepas nefritógenas, como por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el llamado Streptococcus pyogenes. La glomerulonefritis rápidamente progresiva puede deberse a enfermedades infecciosas multisistémicas, a enfermedades glomerular idiopática o por medicamentos. La causa más frecuente de anormalidades urinarias asintomáticas es la nefropatía por inmunoglobulina. Para su patogenia y patología, podemos decir que las células mesangiales sintetizan diversas citocinas como el factor de crecimiento transformante y el factor de crecimiento de derivada de plaquetas, lo que incita una reacción inflamatoria hacia algunas de las formas de enfermedad glomerular. La glomerulonefritis aguda postinfecciosa, esta se debe a ataques inmunitarios contra el organismo infectante, habiendo reactividad cruzada entre un antígeno de microorganismo y un antígeno de huésped, que es el resultado de depósitos de inmunocomplejos y complemento en los capilares glomerulares y mensaje. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues aquí los depósitos de inmunoglobulina lineales sugieren anticuerpos contra la membrana basal, que pueden coincidir con hemorragia pulmonar, que son característicos del síndrome de Gott-Pasteur. Los depósitos de inmunoglobulina granulares son subjetivos de inmunocomplejos por una enfermedad subyacente como nefropatía por IgA o nefritis por lupus, entre otros. La glomerulonefritis crónica genera la proliferación celular que se da sea en el mesangio o en los capilares, es dato característico estructural patológico en algunos pacientes. En otros existe glomerulonefritis crónica esclerosante y otros muestran glomerulonefritis membranosa. El síndrome nefrótico. El glomérulo puede parecer intacto o un poco alterado, sin un infiltrado celular como una manifestación de inflamación. Existe depósito de complejos de antígeno-anticuerpo en la membrana basal glomerular. Ya pasando a las manifestaciones clínicas, en la enfermedad de glomerulonefritis encontramos hematuria y proteinuria. También edema e hipertensión, que son una consecuencia directa de la retención de líquido y sal. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen una gran reducción de la presión oncótica del plasma por la pérdida de proteínas séricas en la orina. Quizás muestran
signos de decremento de volumen intravascular, como lo es el síncope, el choque, entre otros. La pérdida de otras proteínas plasmáticas, además de la albúmina en el síndrome nefrótico, también puede presentarse como aumento de la susceptibilidad a infecciones, hipercoagulabilidad, estado de deficiencia de vitamina D e hiperparatiroidismo secundario. También puede generar unos resultados alterados en las pruebas de la función tiroidea sin anormalidades verdaderas. Por último, vamos a hablar de los cálculos renales. Los pacientes con cálculos renales presentan una zona con mucho dolor que es característico y hematuria francos, con o sin fiebre. Y dependiendo del nivel del cálculo de la anatomía subyacente del enfermo puede complicarse por obstrucción como con producción reducida o nula de piuria. Causas. Diversos trastornos pueden ocasionar esta formación de cálculos renales, donde el 75% de los cálculos son cálculos de oxalato de calcio. Casi todos los cálculos de calcio se deben a hipercalciuria. Otros son también el hiperparatiroidismo e hiperuricosuria. Estos cálculos de ácido úrico que se producen por hiperuricosuria y los cálculos de estrubita son formados por magnesio, amonio y sales de fosfato que son productos de una infección crónica o recurrente a las vías urinarias por microorganismos que son productores de ureasa. Para su patogenia y patología, pues aquí los cálculos renales se producen por alteraciones de la solubilidad y de diversas sustancias en la orina, de manera que hay nucleación y precipitación de las sales. La deshidratación también favorece la formación de cálculos y una ingestión alta de líquidos para mantener un volumen diario diario de líquidos para mantener el volumen. La deshidratación también favorece la formación de cálculos. Una dieta hiperproteica predispone a la formación de cálculos en individuos susceptibles. Una dieta con alto contenido de sodio predispone a excreción de calcio y formación de cálculos de oxalato de calcio. Manifestaciones clínicas. El dolor y su intensidad se debe al grado de distensión del ureter, la pelvis renal o la cápsula renal, que es el lugar donde puede estar alojado este cálculo. La anuria y la azoemia son subjetivas de obstrucción bilateral o unilateral de un riñón funcionante único. Las principales complicaciones son hidronefrosis y daño renal permanente, infección o formación de abscesos por detrás del cálculo o hipertensión.